Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo atrapado ahí en las tripas del bosque rural, sin recursos, sin medios, como yo he dicho tantas veces aquí, sin activos rurales para convertirlos en dinero y poder hacer frente a esos tratamientos y medicamentos tan costosos que genera esa enfermedad que se llama cáncer. Enfermedad catastrófica. Y este patronato lucha denodadamente, lucha con fiereza, lucha con seriedad, con entusiasmo, para buscar los recursos y atender familias rurales en apuros para poder hacerle frente a esta situación de enfermedad catastrófica que genera el cáncer. Por eso, con vehemencia, nosotros aquí pedimos, rogamos al buen prójimo que pueda brindar su apoyo, poner su caridad en manos como estas, manos generosas, manos no pecaminosas, manos sin fines de lucro, solo el interés ancho, ánimo de servir. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad
para ayudar a formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, Santo Domingo. Bien. Hoy es un día de mucha tradición y de mucha discusión ha traído a partir del siglo XIX, creo que fue cuando se estableció el día 12 de octubre como Día de la Raza, un día difícil de festejar, porque imagínense, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, ese 12 de octubre es un día de conmemorar la fecha de la hispanidad, o de la fecha de América, el Día de América, de las razas, el encuentro de dos razas. Pero visto, tal vez visto como europeos, o en una visión eurocéntrica, vamos a llamarlo, la Eurovisión, se vio como un descubrimiento. Es decir, nosotros los europeos llegamos a ese territorio, descubrimos ese territorio que era nuevo y ahí lo que habían eran indígenas. Sí, pero ahí lo que habían eran gente también idénticos, igualitos que los europeos, pero con una civilización distinta o dos culturas distintas. Por eso ha traído muchas discusiones a través de los años de estos últimos, diríamos, 2 siglos, o este siglo y pico en el que vamos, a partir de ese siglo, creo que celebrando el 4º siglo de la llegada a América de los europeos, que se le llama también descubrimiento de América o conquista y colonización de América también. Tiene todas esas implicaciones, pero desde luego, la conquista trae, porque también se ha criticado mucho a España principalmente, que fue la primera que llegó. La conquista es militar, es una acción militar. Entonces esas acciones militares, y más con unas diferencias de civilizaciones como esta, una avanzada y otra vista como retrasada, señores, el acto brutal y sanguinario de esa conquista, todo el mundo sabe que fue fuerte, muy duro. Muchas veces nosotros hemos dicho aquí, el camino civilizatorio no es recto, tiene sus meandros, porque que eso es difícil. Imagínense usted llegar aquí a América en ese tiempo en que llegó Cristóbal Colón aquí, pero en el tiempo que se arrecia esto es cuando gente como Hernán Cortés salen de aquí de Santo Domingo a conquistar esos imperios, principalmente ese imperio azteca, y Pizarro, que salen a conquistar, Francisco Pizarro, salen a conquistar el Perú, pero no es un Perú que está tirado allí, como dicen, son unos desnudos que andan ahí comiendo jaiba y comiendo, qué sé yo, comiendo hojitas y masticando coca y cosas. No, es un imperio lo que hay allí. Entonces estos hombres, estos españoles, hay que ver lo que fueron esos Francisco Pizarro y los hermanos de Pizarro, tenía varios hermanos. Pero aquellos hombres como Almagro, Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, esos hombres que se internaron en esos Andes para ir a descubrir, o mejor dicho, establecerse en Chile. Pedro de Valdivia, ya Almagro había ido a esa zona porque salieron de ahí, le piden permiso a Pizarro. Pero Pizarro es un hombre que ha tenido que echar un pleito terrible con esos incas y encaramarse en ese Machu Picchu, señores. Hay que ver el valor y la entereza de esos caballeros españoles o de esos tigres españoles, porque
tendrán sus definiciones. Pero, por ejemplo, Pizarro llegó ahí a donde está, al Perú, y encuentra ese imperio estaba dividido, yo creo, entre dos hermanos, Huáscar y el otro sería Tupac Amaru. No, Atahualpa y Huáscar, son los dos hermanos, pero hay una guerra civil entre ellos. Es decir, para los historiógrafos hay que hablar de una conquista, de una guerra entre dos conquistadores. El conquistador español y el conquistador incaico, que ha conquistado a las demás tribus que lo tienen sojuzgado también. Es decir, ahí hay tanta tela que cortar, que verdaderamente es difícil tener que encajar todas esas piezas de la conquista, de la colonización, y relacionar inequívocamente la colonización con la civilización. Es decir, los historiógrafos hispanos han puesto casi en un plano mítico la colonización y la civilización, para borrar un poco la parte brutal y sanguinaria de la conquista. Pero uno sabe que es difícil que se puedan separar y querer liberar, por ejemplo, a España de esas cosas. Uno sabe que hubo mucha sangre. Pero yo no sé, yo a veces uno leyendo la historia y ve la cantidad de muertos y de gente que andaba en esto. Por ejemplo, un Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia sale con 12 hombres para Chile, a la zona que es Chile hoy. Almagro había estado por ahí. Los españoles hacían mucha gente, muchos indios presos de eso, y casi lo mataban con el hambre. Porque en un pleito de eso morían 2 españoles. Jerónimo de Vivar, que es un cronista de eso, de la época de eso, narra que eran dos murieron de la gente de Valdivia, pero 300 indios fueron asesinados. Pero que los indios no estaban allí muertos, esperando la muerte, hacían resistencia. Lo que pasa es que eran más débiles que esta gente, que tenían unas espadas, que la espada para la época, las lanzas, los arcabuces, esas cosas eran armas poderosas para la época, con esta gente con flechitas y cosas de eso. El asunto es que hay que delimitar esos campos. No se puede nada más condenar a España, como que España vino a asesinar gente aquí, y después los ingleses y todos esos corsarios y todos estos piratas, y que España vino y estableció a sangre y fuego, estableció esa conquista. Es verdad que hubo de todo, pero también aquí vino la iglesia con España. Es decir, los españoles nada más no vinieron aquí a buscar la riqueza, el oro, vinieron a civilizar también, porque ¿qué hacía la iglesia? Una campaña evangelizadora, dar a conocer el cristianismo entre esos indígenas, establecer el cristianismo, establecer la lengua y establecer la cultura. Es decir, ese trabajo también es un trabajo civilizador de España, qué sé yo, hay tantas cosas, como que no es tan fácil desmontar o hacer una historia especial de esto y ver la parte sanguinaria y brutal de la conquista, y no tomar en cuenta también, aunque se haya mitificado eso por estos historiógrafos y escritores españoles y iberoamericanos, pero no todo se le carga nada más la parte brutal y sanguinaria. Incluso Francisco de Pizarro se casó con una india, con una indígena hermana de Huáscar y de Atahualpa. ¿Cómo era que se llamaba la mujer de Francisco de Pizarro? Quipe Sisa, creo que era que se llamaba, Quipe Sisa, la esposa de Pizarro. Era indígena. Es decir, los españoles se ligaron con los indígenas aquí, que no hicieron los franceses ni los ingleses. Esa gente no se ligaban con indígenas ni con negros. Los españoles se ligaron con los indígenas y se ligaron con los negros. Hernán Cortés tuvo su mujer ahí también.
Y esos españoles tuvieron muchísimos hijos. Garcilaso, el indio Garcilaso será hijo de uno de ellos, de un español, con indígenas. Es decir, el español aquí vino a hacer vida, a hacer civilización, a implantar la cultura de España. No solamente fue la visión de venir a buscar el oro que había en América. España vino también a contribuir a hacer una civilización, una colonización y una civilización al estilo europeo. Y eso fue lo que se trató de montar y hasta se montó. Por tanto, yo creo que debemos guardar respeto por todas esas cosas que pasaron en esa conquista, colonización y civilización de América. Hay que guardar respeto a todas esas memorias porque no es fácil. Incluso hasta la propia reina Isabel de Castilla, que esa dama se quiso también, se le quiso enrostrar a la corona todas esas violencias que hubo en América. Pero también hay que ver la contribución de los españoles. Muchos murieron aquí, establecieron su familia, venir de España, de Europa, de las Canarias y qué sé yo, esa gente de gente que había estado, por ejemplo, Pizarro y Almagro, esa gente venían de pelear de guerra a los italianos en las guerras, esas guerras monárquicas de España en Italia, y entonces esa gente venían de ahí ya guerreados, eran tipo curtidos en la guerra, eran verdaderos comandantes. Hay que guardar respeto, pienso yo, por esa cosa y dejarnos de estar inventando con una especie de como de comunismo tardío de lo que fueron los problemas de la conquista y la civilización de América. Loor a todos esos hombres y mujeres que hicieron posible que hoy nosotros nos podamos expresar en esta lengua bonita, esta lengua hermosa que es el castellano o el español. Bien, hay un hecho raro, pero hay que buscar las explicaciones. Es una nota internacional. El presidente Biden, y a mí me gustan estos temas, por eso los comento, porque yo creo que son interesantes y así uno pone la mente como a trabajar en temas que muchas veces se obvian porque no tienen tal vez ninguna incidencia local, pero ya no hay un hecho internacional que no tenga influencias en nuestros países, aún lejanos. Estamos cercanos por las comunicaciones y todo esto. Por ejemplo, esa decisión que ha tomado Arabia Saudita de reducir en 2 millones de barriles diarios de petróleo. Léase la OPEP, pero el líder de la OPEP es Arabia Saudita. Arabia Saudita es un productor muy importante de petróleo, el más importante, y es un país que exporta, qué sé yo, 10 o 12 millones de barriles de petróleo diarios. Eso es una cosa de loco. Pero Arabia Saudita ha decidido en estos momentos fallarle a los Estados Unidos. El presidente Biden, sabiendo la importancia de ese país para la producción petrolera y mantener el flujo petrolero a Occidente con fines de que el precio no se eleve mucho porque le han puesto las sanciones a Rusia, el petróleo ruso no sale para Occidente y entonces es para crearle problemas a Rusia. Arabia Saudita es un país que siempre se ha mantenido con muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos le suple de armas, las armas más modernas se las venden en el Medio Oriente a Arabia Saudita. Arabia Saudita era un arenal, un secarral de arena, que hubo ahí unas tribus dispersas. Pero vinieron esas compañías petroleras norteamericanas, comenzaron a explotar el petróleo fue el boom a principios del siglo XX,
y comenzaron esos arenales de ahí, de esos desiertos de la Arabia, a brotar petróleo. El petróleo, todo el mundo sabe la importancia económica que tiene eso y estratégica que tiene el petróleo. Esas tribus entonces buscaron la forma de organizarse ahí y organizaron un país que se llama Arabia Saudita. Pero vaya usted a ver, son unas monarquías rarísimas. Ellos han logrado entenderse, una parte monárquica maneja la política y otra parte monárquica maneja la religión. Pero esa gente pertenece a una línea de esa religión chiita y sunita. Los chiitas entonces son los iraníes y otras, incluso de ahí del Golfo, creo que hay algunos también que son chiitas. En Irak hay chiitas y hay sunitas. Los sunitas también pertenecen a la rama de los sauditas. Entonces, eso ha habido muchísimos problemas ahí. Estados Unidos siempre ha tratado de respetar la parte religiosa. No brega mucho con esa gente porque Arabia Saudita tiene esa, pero entonces Irak puede tener otra, Siria tiene otra religión y Marruecos puede tener otra. Y entonces, para usted llevarse bien con esos árabes, eso es un lío. Cada quien es un reino distinto, pero esa gente con ese islamismo, eso es una locura. Arabia Saudita, que ha querido o lidera prácticamente a los petroleros, a los ricos, lidera a los ricos y le da algo a los pobres, tiene como competidor a Irán. Se veía Turquía, pero Turquía no tenía tanta influencia con los árabes. Porque Turquía ha sido un país miembro de la OTAN, amigo de los Estados Unidos también. Entonces, esa Turquía no gustaba mucho en el área del Medio Oriente. Arabia Saudita es la rica, es la líder de la mayoría, y los países pequeños que son los Emiratos, que le llaman. Entonces, Arabia Saudita, Estados Unidos siempre se ha mantenido con muy buenas relaciones con ellos. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con estas
reflexiones que yo voy a hacer sobre el caso de Arabia Saudita, porque repito, es muy importante, porque es un país que va a encarecer el petróleo o a ponerlo a un precio que nos permita vivir a los pequeños, que no somos petroleros, aunque estemos lejos, porque es que esa gente influye en el mundo entero. Todo el mundo sabe lo infiel y lo traicionero, pero esa infidelidad que siempre han existido en esas monarquías árabes, se matan uno con otro y son siempre desconfiados. Estados Unidos ha puesto mucha confianza en ese régimen, repito, porque es un régimen rico y que está muy estable. Además tiene los centros religiosos más importantes del Islam están precisamente, esos santuarios están en la Meca, en la Arabia Saudita. Es un país sumamente complicado y hay que andarle, como dice, hay que maniobrar con ellos. Y Estados Unidos ha sabido manejarse con Arabia Saudita. El presidente Biden parece que sospechando fue a Arabia Saudita. Le dijo, mire, nosotros necesitamos que ustedes mantengan su producción en alto para no favorecer a Rusia. Sin embargo, los sauditas bajaron la producción 2 millones de barriles diarios y Estados Unidos ha visto eso como un acto de traición. Un acto para favorecer a Putin. Porque Putin, si hay una reducción del petróleo, el petróleo va a subir a niveles prácticamente inmanejables, pero él va a ganar mucho más dinero. Estados Unidos, el señor Biden le ha hecho una advertencia hoy al reino de Arabia Saudita, que tiene también la soga al cuello en Occidente por la muerte de Khashoggi, aquel periodista que fue no solamente muerto, sino descuartizado en un consulado en Turquía. Y que el príncipe ese que anda por ahí un barbudo alto, el que es el heredero y que maneja la parte política del reino. Estados Unidos le toleró, Trump lo toleró, lo toleraron los demás presidentes, Biden y todo el mundo, y hasta en Europa el hombre fue hasta la muerte al mortuorio de la reina, el príncipe ese, catalogado de asesino, pero es que Estados Unidos tiene que maniobrar con ese régimen. Todo el mundo sabe lo puritano en lo religioso que es ese régimen también y lo despótico que es. Una dictadura familiar hay, pero es la llave petrolera del mundo, es Arabia Saudita. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? ¿O por qué ha pasado esto? ¿Por qué esos árabes sauditas, esos saudíes que han sido tan fieles? Estados Unidos le tomó cierta distancia a raíz de Osama Bin Laden, salió de ahí, que era de esa casta de mando de la monarquía. Y el tipo salió a combatir a Occidente y a combatir a esa monarquía incluso. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado con Al Qaeda y Estados Unidos y toda esa lucha antiterrorista. Ahora, Estados Unidos está muy preocupado porque ese régimen no se puede desestabilizar. No sé qué presiones le va a poner. Estados Unidos dice que no le va a vender armas ni piezas de recambio. Todo el armamento militar que tienen esa gente ahí es estadounidense, de primera generación, porque son armas costosísimas y esa gente tiene mucho dinero. Ahora, ¿qué yo me he puesto a pensar? ¿Qué puede haber pasado? Yo pienso que esa actitud de Arabia Saudita, que es una actitud, hay que verla comercial primero, tal vez, porque es asunto de intereses comerciales. Pero ¿cuál es la parte política que yo le puedo ver ahí? Irán es un país muy hostil a Arabia Saudita. Incluso han llegado misiles lanzados desde Yemen, que tiene una guerra abierta y una guerra civil también. Y Arabia Saudita apoya una de las partes. Misiles iraníes, pero lanzados desde Yemen, han incendiado tanques petroleros en Arabia Saudita. Es decir, hay una guerra. Y entonces Irán y Arabia Saudita son enemigos jurados, tan enemigos, que Arabia Saudita ha buscado amistad con Israel, que es el verdadero enemigo de
de Irán. Pero como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los judíos ahora se ven como amistosos para los árabes sunitas, que son adversarios de un Irán agresivo, poderoso y que está ahora tratando de buscar armas atómicas. Y si tiene armas atómicas, lo más probable es que Arabia Saudita compre armas atómicas. Estados Unidos no se la venderá, pero se la puede vender Pakistán, que es un país islamista y tiene bombas atómicas. Bueno, Arabia Saudita, pienso yo, estará buscándole el lado a Putin, como Putin y Rusia son los que manejan a Irán. Tal vez esta es una forma de complacer a Putin, tratando de que Putin le baje la presión a Irán y entonces Arabia Saudita logre conseguir mejor posicionamiento geopolítico en la zona. Puede ser esto. Putin, como está atrapado, es capaz de todo, pero está recibiendo apoyo de Irán. Pero Arabia Saudita es el verdadero líder petrolero de toda la zona. Y hay que ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, porque en Estados Unidos no son tontos y saben eso más que yo, porque yo no soy ningún especialista ni nadie. Ellos sí saben con quién es que están manejando eso o maniobrando en esas situaciones petroleras o petropolíticas o petrogeográficas. ¿Quién sabe cómo definir aquello? Pero es un hecho que ha llamado la atención y que nos afecta a todos, que conste que aunque estemos aparentemente lejos de ese país, de Arabia Saudita, las decisiones que toman esa gente nos afectan a nosotros y a la economía de nosotros, que no es una economía ya que es de la caña y el tabaco y el café, eso es parte de la economía, pero la de nosotros ya, esta es una economía de servicios y que la parte externa nos afecta muchísimo. Entonces hay que estar consciente de lo que está pasando en el mundo. Bien, señores, pero la justicia dominicana, pero y esta es la justicia independiente. ¿Cuántos hechos que nos dejan con esas dudas? ¿Qué es lo que está pasando con los jueces? Esos jueces soltando narcos, los narcos, bueno, para su casa, pero no simplemente para su casa, porque si van a su casa con los grilletes electrónicos, pero no es para la calle que lo mandan. ¿Qué está pasando con los jueces? Pero yo dije aquí hace mucho que la reelección del presidente Luis Abinader iba a ser complicada porque los dineros para la elección de Luis Abinader, no se puede negar que vinieron de zonas oscuras. Esos narcos, todos contribuyeron, y ahí están las evidencias, cuántos diputados, senadores, y todos estos narcos que han extraditado y presos y síndicos. O sea, ha sido muy notorio la cantidad de políticos del PRM que han sido señalados, no imputados, como verdaderos narcotraficantes, gente que han sido hasta extraditados. Entonces, el presidente Abinader, todo el mundo sabe que su partido se benefició de ese flujo de dinero raro y que incluso el presidente se vio compartiendo con esa gente de mucho nivel económico, principalmente la familia Vegana, una familia López que hoy han sido favorecidos con un cambio de medida de coerción. Eso ha levantado muchas sospechas en mucha gente del pueblo dominicano que no son tontos. ¿Quién está influyendo en jueces para que pasen esas cosas? Con excusa, por ejemplo, como ese caso de La Vega, de decirle al juez, los abogados de esa familia, decirle al juez que ellos, los engrillados, no tienen dinero para pagar eso. Gente que andaba con helicóptero, con viviendas supermillonarias y una línea de vehículos de alta cilindrada, de alta gama, como se le señala, Porsche y todo aquello, y Maserati, qué sé yo, esas marcas que son súper caras.
y que hoy esa familia diga que tiene dificultades para pagar el valor de los grilletes, 20 y pico mil pesos mensuales, cosa que eso es como algo verdaderamente ridículo. Pero es un argumento que parece que fue válido, lo acogió con validez el juez. Señor, esos jueces y esos fiscales van a tener que revisarse. ¿Por qué yo hablo de los recursos? Yo decía, una reelección es difícil pasarla en República Dominicana sin corrupción. O dos cosas, o me tengo que cortar la lengua, o perder la vista y no poder leer lo que ha pasado en este país desde que Ulises Heró inició los periodos de reelección desde el poder, o reelección, siempre desde el poder. ¿Cómo se hizo la primera reelección? La elección primera. Una elección a base de dinero. Eso no se veía ni siquiera en tiempo de Pedro Santana ni de Buenaventura Báez. Se vio eso. Pero en tiempo de los azules, del gobierno azul, hemos dicho nosotros muchas veces aquí, el señor Luperón era un hombre muy íntegro, integérrimo. Entonces Meriño también estaba ahí y era gente, el Partido Azul tenía unos liderazgos de gente con una pureza y una integridad probada. Entonces ahí no se podía inventar. Ulises Heró hizo un gobierno ejemplar, el primer gobierno que hizo fue ejemplar, Luperón y el padre Meriño, todos lo felicitaron. Y hay que ver que Meriño incluso antes lo había utilizado como su ministro de guerra y hay que ver lo que fue el decreto de San Fernando. Pero Heró comenzó a luchar cuando comenzó a poner un presidente de su interés, Villini, y puso a Villini. Villini no quiso ser una especie de muñeco de él, o de títere de él. Y entonces se fue Villini de la presidencia, pero Heró era muy hábil, eso era lo que él quería, que el hombre se fuera, y puso a Alejandro Bossi Gil, que era su vice, amigo de él, y lo dejó como presidente. Pasó el periodo y él comenzó a maniobrar para entonces elegirse presidente sobre la base del dinero, y se eligió. Luego vinieron los periodos de reelección y a base de dinero también siguió en las reelecciones. Esas reelecciones pusieron, como se dice, las primeras banderas para que los demás regímenes que le siguieran sabían que la reelección era posible a base de dinero. El único que tal vez no exhibió, porque no le dio tiempo a exhibir el dinero para fines de esa reelección, fue Horacio Vázquez, porque lo derribaron. Y llegó a ocupar 2 años más porque se alegó los asuntos constitucionales del 24, cuando fue electo ese partido, ese gobierno, y entonces, bueno, pues duró hasta el 30, extendieron el periodo de 28 al 30. Pero la reelección no se llegó a dar porque vino el golpe de Estado. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en la pausa me ha llegado una nota y voy a hacer un paréntesis aquí sobre el comentario que venía haciendo de lo anterior, porque me parece interesante y es una contribución casi un amigo mío que yo quiero mucho, un amigo que es médico muy competente, un pediatra de este país de larga formación, como de extendida formación como médico y humanista, pues Marcos es un hombre de... Marcos Díaz Guillén, el doctor Marcos Díaz Guillén es un hombre extraordinario. Marcos, que es mi hermano, porque nosotros somos todos de Villa González, y en Villa González la gente como Marcos Díaz Guillén y Manuel Fermín somos familias. Aunque los apellidos no coincidan, somos familia de trato, de vivencias, de vecindad. Esa es la verdad. Marco me ha hecho una nota aquí, que yo me voy a permitir leerla porque es muy interesante, sobre el papel de España, precisamente, en periodo de colonización y de civilización, porque no hay duda que hay las dos cosas. La colonización española, dice Marco aquí, se ligaron con los nativos. Lo que yo decía, que Hernán Cortés, ¿cómo es? Sí, Cortés, Pizarro, la mujer de Pizarro, Quispe Sisa era hermana de Huáscar y Atahualpa. La mujer de Pizarro, el español, el conquistador, el rey de la Nueva España o de la Nueva Granada, no sé cómo era que le llamaban a ese reinato, ese virreinato ahí del Perú. Bueno. Dice Marcos Díaz Guillén, aquí el doctor Marcos Díaz Guillén, pediatra. La colonización española se ligó con los nativos, no así ingleses y franceses. La expedición Balmis de vacunación para erradicar la viruela vino de España a América en el reinado de Carlos IV, encabezada por el médico militar Francisco Javier de Balmis. Fue la primera campaña de vacunación a gran escala. Resultado, la erradicación de la viruela en el mundo. Gran contribución de la España conquistadora. Esa es la realidad. O sea, España nada más no vino aquí a buscar oro. Lo que decíamos, no solamente vino a decir, vamos a conquistar esta tierra para hacer de España más grande que todo el mundo, no necesariamente. También hubo evangelización, hubo civilización, medicina,
educación, universidades. España creó la primera universidad, fue la de aquí, la primera catedral también la de aquí, la primera plaza, todas las primacías la tenemos, la primera misa en Santo Domingo. Es decir, aquí se instaló Diego Colón con su corte. España no vino aquí al oscurantismo nada más, no es verdad. Y repito, nos dio nombre y nos dio apellido a los nativos de aquí, a los criollos, nos dio el nombre y el apellido. Los franceses daban el nombre, pero no daban el apellido, igual que los ingleses, porque no se ligaban, y eso establecieron países aquí a base de la negritud y de la esclavitud. Es la verdad. España trajo sus españoles para que se casaran con sus negros y sus mulatos, y se casaran y se ligaran todos aquí. Y de esa mezcla, de ese crisol, como se dice, estamos todos labrados. Gracias, Marco, por tu contribución, como siempre. Pues bien, del tema que tratábamos, esas reelecciones, se necesita usar los recursos del poder, los recursos extra. Usted lo puede tener extra, pero es muy difícil que usted en el gobierno ya necesite de esos recursos, si está en el gobierno. Se ha visto esta situación ahora, que estas personas muy ligadas al PRM, que estaban presos por asuntos de drogas, hoy sueltos, puede ser gente que puede volver a la contribución política. Será gente muy vigilada. El gobierno ha vendido la transparencia como su eje troncal. Se puede decir, el gobierno no necesita a esta gente, porque ya el gobierno tiene sus propios recursos. Y habría que liberar al PRM y al presidente de que ellos no creo que se vayan a meter, como dice, en atender a esta gente. Pero la verdad es que está levantando sospechas, porque esta gente han gozado de una liberación por parte de los jueces. Ahí en Barahona, 400 kilos, no hay culpables. Los militares, los policías los soltaron a todos. Entonces algo está pasando con la justicia. Con la reelección, el gobierno, repito, puede dejar de lado esos narcos que contribuyeron con la elección del PRM. Innegable, no se puede negar, porque están los cargos ahí de diputados y senadores y de todo. Y gente extraditada y gente que fueron funcionarios. Ese señor Maldonado era un funcionario del gobierno y su mujer es diputada del PRM. Entonces, eso es una evidencia clara. Si el gobierno mantiene la política de transparencia y no se pueden usar los recursos públicos, entonces esa gente sería una fuente. Cuidado. Por eso yo siempre he dicho, va a ser difícil para el PRM poder liberarse de la corrupción traída por el problema de la elección y la reelección. Porque cuando vengan las elecciones municipales, que van por adelantado, ahí vamos a ver cómo los recursos del Estado se van a invertir en eso. ¿Por qué? Porque van a ser mucha gente que son funcionarios, que se van a candidatear, o funcionarios que van a influir para que ganen, sus candidatos. Y ahí vamos a ver recursos públicos, el vehículo, el combustible, y aquello, y el empleo, y se van a mover, y el chequecito, y supérate, y aquello, y NEPRI, qué sé yo quién, y el plan social, todo eso va a tener actividad. Pero esos son recursos del Estado, o la contrata, o qué sé yo, todas las cosas que nosotros sabemos, todo lo que se deriva de un Estado en política reeleccionista. Será interesante el proceso, pienso yo, y habrá que tomar mucho cuidado, van a tener que tomar el PRM eso, porque va a haber una vigilancia y va a haber, qué sé yo, las denuncias van a estar totalmente a la orden del día, como se dice. Entonces, esas cosas verdaderamente se van a notar, se van a hacer notar, creo yo. Tal vez estoy equivocado y todo lo que estoy diciendo se volverá agua de borraja, como dicen, porque no hay forma de probar esas cosas. Pero bien, yo creo que la experiencia es bastante explícita en este país sobre lo que ha pasado aquí con las reelecciones.
Ahora el cambio no ha calado profundamente, hay que decir esa verdad. El gobierno ha tenido, el PRM ha tenido muchas dificultades para poder establecer un verdadero cambio en la administración pública. No se nota ese cambio como se ha querido, como se vendió. Y una de las pruebas son todas esas delegaciones que ha hecho el presidente, que faltan esos liderazgos. Por ejemplo, ese señor de salud pública, el ministro es un hombre que no tengo nada que objetar. Simple y llanamente no tiene el liderazgo burocrático, pienso yo. Ese liderazgo que hay que tener en las instituciones para delegar funciones, para que le crean a usted, que cuando usted llegue y el hombre y el ministro, que se le... No es que se le tema, pero que hay que se le respete y que qué sé yo. Pero uno ve como hay una distensión en esos hospitales, como que la salud anda como que todo el mundo son islas de poder en los hospitales. Como que falta un liderazgo. Un médico que pueda ser el ministro de Salud Pública puede ser serio y hasta capaz. Usted lo trae de Santiago, lo pone ahí, pero es que no hay nadie lo conoce, qué sé yo, no tiene esa relación burocrática con el medio oficial. Entonces es difícil hacer un liderazgo ahí, pero se necesitan esos liderazgos. Raquel es una excelente funcionaria, Raquel Peña, la vicepresidenta. Entonces el presidente la usó en el área de salud pública y ahí está bien, y ella hizo su trabajo. Y no hay duda que hizo su trabajo y lo hizo bien. Y nadie puede cuestionar a Raquel. Porque Raquel tiene, además de tener la preparación, la competencia académica, tiene también atrás, tiene también esa fuerza moral de su familia y todo eso que le acompaña. Y eso, y yo lo digo porque lo estoy diciendo con propiedad, porque yo conozco su familia paterna y materna, porque son de Villa González. Mis amigos también, ya fallecidos, su padre, que en paz descanse, y sus abuelos, materna y paterna también. El asunto es que ahora encargar a Raquel del área energética se ve la debilidad en los liderazgos y en la administración del Estado por parte del PRM. Eso no dice bien del gobierno. Por eso he dicho, el cambio no ha calado. Porque esas son debilidades que el presidente ha tenido que salir como corriendo a resolverlas. Miren el problema de educación, ¿saben lo grave que fue esa situación de educación? Y eso, que eso todavía está ahí en estado latente. Eso no se ha movido porque parece que hay intereses en la justicia independiente que no se atreven. Como ha pasado con el PLD y la varonía del PLD, nadie se atreve a investigar ahí nada, ni a averiguar, ni siquiera a preguntar. La justicia no se atreve a preguntar. Y hasta el colmo que ayer yo leía lo que se fue publicado por la Procuraduría en el caso del PLD y de Danilo Medina. Lo citan a él que por omisión. Aunque no por comisión, por omisión, dicen que él participó porque vio a sus hermanos haciendo negocios sobre el amparo. Es decir, el amaño tuvo el apaño y el amparo de la presidencia de la República que ejercía su hermano para que sus hermanas y su hermano de Danilo Medina hicieran un festín del Estado. Oye, ¿cómo es posible que se mencione eso? Y ni siquiera esa señora ha sido interrogado, pero no interrogado con fines de imputarlo. Mire, queremos tener una entrevista con usted, señor expresidente, para fines de que usted nos aclare si usted sabía algo, si vio algo, si usted dio orden o no, o entregó un papelito, como fue el estilo de un presidente que en paz descanse, que por ese papelito no había escapatoria para las pruebas. Entonces no se ha podido saber ni siquiera de dónde salían los recursos para la visita sorpresa. ¿Y cómo es posible que 60.000 millones de pesos? Entonces esa justicia o esa procuraduría junto con la justicia de los jueces y fiscales
anda renqueando en República Dominicana, anda visqueando en República Dominicana, hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí. Entonces, cuando ya estamos viendo que salen los narcos, son los que se están beneficiando, la cosa es más seria todavía de lo que pensábamos. Habrá que ver los que siempre han tenido una posición crítica con esas cosas. Imagínense, Marino Vinicio Castillo, que ha sido un faro en esa lucha contra ese mal que daña a la patria y daña a la humanidad, daña al mundo. Vamos a seguir con todos estos temas, ya el tiempo se me agotó, pero será hasta mañana, que es otro día que vamos a disfrutar de la vida, si Dios nos la concede. Y estaremos aquí como todas las tardes, al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.